Las Escrituras, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, y vamos a estar leyendo de los versos del 35 hasta el 43. Y yo le he titulado este mensaje, Señor, devuélveme la vista. Le pusimos Dios, devuélveme la vista porque no encontramos la ñ en la computadora, pero el título es Señor, devuélveme la vista. Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas 18, del 35 al 43. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Oramos, mis hermanos. Padre, en esta tarde, yo sé que tú estás en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, es palpable para todo aquel, Señor, que tiene un corazón sensible a tu espíritu. En esta hora yo presento, Señor, a cada vida, a cada oyente, cada corazón que esté en este lugar necesitando una palabra de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que ese corazón no se vaya de la manera que entró, Señor, sino que se vaya lleno, que se vaya rebosando, que se vaya, Señor, ministrado por tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que se hable aquí, Señor, y glorifícate en la vida, Señor, de aquellos, Señor, que lo van a recibir y lo van a poner por obra. Señor, en el nombre de Jesús, soy un vaso, un canal, Señor, para que tú te glorifiques y hables, Señor, a través de mis labios a tu pueblo en esta tarde. Quita todo distractor de la mente, Señor, del corazón, todo aquello que quiera robar tu palabra, Señor, del oyente, Padre, en el nombre de Jesucristo, lo ato, lo echo fuera en este momento y declaro, Señor, que tu pueblo, Señor, es cautivado por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Señor, devuélveme la vista. En este pasaje nosotros miramos que era la penúltima semana antes de la crucifixión. Jesús se dirigía camino a Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén él tenía que pasar por Jericó. Si nosotros miramos los versículos anteriores al texto que leímos, ahí mismo en el capítulo 18, del verso 31 al 34, nos relata que Jesús llamó aparte a sus discípulos y les explicó que era necesario que subieran a Jerusalén para que se empezaran a cumplir las profecías que habían sido escritas acerca de él por los profetas. Les explica en esos versículos del 31 al 34, les dice que iba a ser arrestado por los gentiles, que iba a ser maltratado, que iba a ser escupido y que luego lo matarían, pero que al tercer día él resucitaría. Lo interesante, mis hermanos, es de que en todos estos versículos donde Jesús les relata esto, en el verso 24 nos dice que sin embargo ellos no entendieron nada de lo que él les estaba diciendo. A pesar de que eran cosas fuertes la que les estaba diciendo, dice en el verso 34 del capítulo 18 de Lucas, que ellos no entendieron el mensaje de Jesús, no entendieron lo que él les estaba diciendo.
Es increíble, mis hermanos, pero muchas veces así es. El enemigo nubla nuestro entendimiento para que aún conociendo la palabra no la logremos entender. Nubla nuestra visión para que aún mirando las cosas no podamos comprender el mensaje que el Señor nos está dando. Jesús lo que quería era prepararlos y les explicó claramente las cosas que vendrían y que iban a suceder, y ellos no lo entendieron. Iba a ser su último viaje a Jerusalén. Y dice la palabra en el texto que nosotros estuvimos leyendo, que cuando él estaba entrando a la ciudad de Jericó, que hoy en día Jericó está ubicada en la región de Palestina. Si usted, ¿verdad?, le gusta estudiar lo que es la geología, hoy en día Jericó no está en Israel, sino está en el área de Palestina, que está fuera del estado de Israel. Dice que Jesús iba entrando por esa ciudad, y es una ciudad, no es como nuestras ciudades, ¿verdad?, bien asfaltadas, bien pavimentadas. Son caminos polvientos, áridos, de tierra árida, ¿verdad?, donde la gente pues se ensucia el calzado. Y dice que iban caminando por ahí, y a la orilla del camino de esa ciudad, en la entrada de Jericó, dice que se encontraba un hombre. Este hombre tenía un problema, o tenía varios problemas, pero uno de los mayores era que era ciego. Lucas nos dice que este hombre no había nacido ciego, sino que por algún accidente que haya tenido, por alguna enfermedad, él había perdido la vista. Más adelante vamos a ver la palabra donde nos referencia a esto. Pero este era un hombre que no había nacido ciego, sino que se había quedado ciego en algún momento. Y se encontraba en ese momento sentado en el camino, en la entrada de Jericó, ¿haciendo qué? Dice la palabra que se encontraba mendigando, pidiendo, viviendo de la misericordia y de la lástima o de la caridad de las personas. Entonces, no solamente era ciego, sino que también era mendigo. Ahora, no todos los ciegos son mendigos, ¿verdad?, o pordioseros. Ni todos los pordioseros son ciegos. Hay ciegos que nosotros pues miramos, que nacen en una familia acomodada, en una familia pudiente, que tiene la forma de poder ayudarlos a que ellos se superen, ¿verdad? Precisamente en nuestra ciudad, aquí en Morristown, Nueva Jersey, nosotros podemos mirar, yo no sé si usted se ha fijado, hay una organización grande que es conocida en todos los Estados Unidos, y la sede está aquí en Morristown, que se llama The Seeing Eye, que ellos lo que hacen es que entrenan perros guías. Yo no sé si usted los ha visto, yo los miro casi todos los días en camino al trabajo, que ellos se mantienen entrenando a estos animales para que sean guías, para que sean los ojos de estas personas invidentes. Y estos animalitos, ¿verdad? Es interesante cómo les devuelven su independencia a estas personas, les devuelven su dignidad, en cierto, para que ellos puedan movilizarse sin la ayuda de los demás. Pero para poder, ¿verdad?, cualificar para uno de estos animalitos y para poder pasar todo ese proceso, pues me imagino debe ser mucho dinero. No todas las personas tienen ese dinero para poder adquirir uno de estos animales, ¿verdad? Existen escuelas para personas invidentes donde ellos pueden aprender a leer, donde ellos pueden aprender a escribir, ¿verdad? Pero una vez más, estos son lugares de privilegio donde las personas tienen que pagar mucho dinero para poder asistir a esos sitios. Este hombre entonces tenía dos cosas: era ciego y era mendigo. ¿Cómo se dice? Mendigo, ¿verdad? Mendigo. Amén. Mendigo es alguien que no tiene la capacidad
y de poder generar los recursos para poder vivir. Es alguien que no puede vivir por sí mismo, que tiene impedimentos. Muchas veces las personas que viven de la caridad son personas que tienen alguna clase de incapacidades, pero no pueden defenderse, no pueden producir. Para poder alimentarse y para poder vivir, necesitan pedir. Es alguien que vive entonces de la misericordia de otros. En los tiempos de Jesús y en la situación de este hombre del que estamos hablando, es muy posible que este hombre había sido repudiado o rechazado por su propia familia, porque se creía que una persona ciega era ciega o se quedaba ciega como resultado de pecado, ya fuera por culpa de pecado de él o pecado de sus padres. Se le miraba como una maldición. Los religiosos de aquel entonces tachaban a esas personas como un anatema, como alguien que tenía que estar separado de la sociedad. Era un castigo de Dios. Y al nosotros leer y comprender que este hombre se encontraba en la orilla del camino pidiendo, quiere decir que estaba desamparado por sus seres queridos, que había sido rechazado. Hay otro ciego del que habla la Biblia, y lo habla en capítulo 9 del libro de Juan capítulo 9. Hay un ciego que estaba en el estanque de Siloé, si ustedes se acuerdan, y que dice que Jesús llegó y lo sanó, ¿verdad? Habla de este ciego que estaba mendigando, pero habla de este hombre que había nacido ciego. Este hombre había nacido ciego. Juan capítulo 9, verso 2. Estos son los discípulos de Jesús haciéndole una pregunta. Y miren lo que le dicen. Juan capítulo 9, verso 2. Le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, mis hermanos, esta era la creencia de todas las personas de aquel entonces. Si usted tenía ceguera, había pecado, había maldición sobre su vida. Entonces, este hombre era considerado un pecador, un maldito de Jehová, la escoria de la sociedad. Había sido abandonado por su familia y estaba en una condición indeseable. Qué triste es la vida, mis hermanos, de un ciego. Nosotros que podemos mirar, muchas veces lo tomamos por ventaja, no reconocemos, ¿verdad?, que el mirar es un privilegio enorme que el Señor nos ha dado a nosotros, pero es difícil imaginarse, y a veces los seres humanos podemos ser crueles con las personas que tienen algún tipo de impedimento. A veces, ¿verdad?, los marginamos, nos burlamos de ellos, los tratamos como que fueran inferiores, y muchas veces, mis hermanos, no nos ponemos a pensar que esas personas, ¿verdad?, en vez de merecer el rechazo de la sociedad, necesitan el amor y la misericordia. Y ellos, si usted conoce personas con discapacidades, muchísimas veces desarrollan otras habilidades y salen adelante en muchas cosas que los que tenemos nuestros 5 sentidos intactos no lo logramos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver de qué forma compensan, ¿verdad?, las discapacidades que tienen. Yo no sé si ustedes conocen a ese hermano, es un siervo de Dios muy, muy conocido, australiano es, no me recuerdo del nombre, pero él no tiene ni brazos ni tiene piernas y es pastor de una iglesia gigante y es usado por el Señor de una manera muy poderosa, que muchas veces, ¿verdad?, nosotros que tenemos todos nuestros miembros, no le permitimos al Señor que nos use para la gloria
y para la honra suya. Pero como hijos de Dios, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros deberíamos de ver a cada persona como la mira Dios. Y reconocer que cada ser humano tiene dignidad, ¿verdad? Y deberíamos de tratarlos con el amor que Cristo los trataría. Así que, y enseñarle a nuestros hijos, porque los niños pueden ser crueles, mis hermanos, pero ¿saben qué? La corrección viene de las casas. Enseñarle a nuestros niños que si hay alguien en su escuela, ¿verdad?, con algún tipo de discapacidad, y tal vez los otros compañeritos los mofan o se burlan de ellos o los marginan, que nuestros hijos, ¿verdad?, muestren el amor del Señor y reflejen un carácter cristiano aún desde su corta edad. Pues quién sabe, mis hermanos, la Biblia no dice cuánto tiempo había estado este hombre mendigando ahí a la orilla del camino, en la entrada de Jericó. La gente iba, la gente venía, pero este hombre un día escuchó algo, que algo anormal estaba sucediendo. Era el tiempo de la fiesta, estaban las preparaciones para el tiempo de la fiesta de la Pascua. Entonces muchos judíos que vivían en las regiones de afuera se acercaban a Jerusalén para prepararse para la fiesta de la Pascua. Entonces él sabía que había multitud, porque era ese tiempo. Pero aparte de que él sabía que la multitud era por ese motivo, este hombre empezó a percibir algo diferente en su ambiente. Y nos habla la palabra que empezó, ¿verdad?, a preguntar qué era lo que estaba pasando. Antes de que entremos ahí, ¿cómo se llamaba este ciego que estaba a la orilla de este camino? Lucas no menciona su nombre, pero si nos vamos al Evangelio según San Marcos, Marcos sí lo identifica. Y yo quiero que por favor nos vayamos a Marcos, permítame, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, capítulo 46. Nos dice cómo se llamaba este ciego. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo, el ciego Bartimeo. ¿Y por qué es tan importante, mis hermanos, saber cuál era el nombre de este ciego? Era muy importante, mis hermanos, porque el nombre de este hombre significaba mucho. Y mirando cuál es el significado de Bartimeo, la palabra Bar significa hijo. Y dice Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Quién era Bartimeo? Perdón, ¿quién era Timeo? Timeo era el papá. Este era Bartimeo. Y dice que significa bendición. Timeo significa bendito. Entonces este era hijo de bendición, hijo bendito. Mis hermanos, era un hombre que, si miramos su condición actual, era ciego. Por lo tanto, era maldito. La sociedad lo tenía marginado y tildado como un maldito. Pero su nombre decía lo contrario. Él era hijo de bendición. Miramos entonces que este hombre estaba ahí postrado a la orilla y se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo, y les preguntó a los que venían en la multitud quién era el que estaba pasando por ahí, y le contestaron: Jesús Nazareno.
Y algo que quiero que noten, mis hermanos, en el verso 38, regresamos a Lucas. Me dice el hermano Nick, no sé ni de pronunciar el apellido, pero Nick se llama el jovencito sin piernas de Australia que les estaba comentando. Gracias, hermano. En el verso 38, cuando Bartimeo se da cuenta que Jesús Nazareno, o el de Nazaret, era el que estaba pasando por ahí, miren lo que dice. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, la respuesta de Bartimeo, la reacción de Bartimeo cuando se da cuenta de quién era el que estaba alborotando el ambiente que estaba a su alrededor, cuando él se enteró que era Jesús el que estaba pasando cerca de él, el verso nos dice que entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David. Pareció como que un resorte, ¿verdad? Lo levantó e inmediatamente reaccionó. Dice la palabra que él clamó a gritos. Y estudiando esta frase, muchas veces cuando se traduce al español no se le da el sentido exacto de lo que fue la versión original o de la expresión, pero en la versión original dice que gritó como una fiera herida. Puede imaginarse cómo grita una fiera herida. No hay una palabra que pueda sonar bien para colocarla en la traducción que le haga justicia a la expresión. Dice que gritó como una fiera herida, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que este hombre gritó con agonía, pidiendo ayuda desesperada. Si usted se puede hacer una idea cómo grita un animal herido, cómo gime un animal herido, grita con desesperación. Y miramos la frase que usa este hombre ciego, este hombre maldito, este hombre marginado por la sociedad. Cuando se refiere a Jesús, le dijo: Jesús, hijo de David. Posiblemente, mis hermanos, para usted y para mí esto no signifique mucho, pero para el oyente de ese tiempo, para los judíos que estaban llegando a Jerusalén en ese momento, esta frase era muy importante. Incluso podía ser usada como una acusación formal en contra de este hombre. Si se presentaba una queja ante los religiosos, se podía decir que este hombre estaba tachando a Jesús como el Mesías. Porque la frase hijo de David era uno de los títulos que las Sagradas Escrituras le daban al Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, al él gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él estaba diciendo: Jesús, Mesías, yo sé que llegaste, ten misericordia de mí. Ellos sabían que el Mesías iba a llegar, pero miren, mis hermanos, lo que la gente que tenía ojos y podía ver no se había dado cuenta era que lo tenían enfrente de ellos. Tuvo que venir un ciego a decirles: llegó el Mesías. Miren qué tremendo, mis hermanos. No les digo que muchas veces las personas que no tienen ojos pueden hacer cosas mayores que nosotros que sí podemos ver. Gloria a Jesús. El Evangelio según San Mateo nos comienza mostrando, si ustedes leen el primer capítulo entero del Evangelio de Mateo, habla de la genealogía de Jesucristo. Se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para el pueblo judío. ¿Y por qué era tan importante que empezaran con una lista de nombres? ¿Saben por qué? Porque era necesario ligar a Jesucristo directamente a la línea del Mesías que había sido prometido.
La palabra decía que iba a ser un descendiente de Abraham y así empieza la genealogía. Habla que iba a venir directamente de la línea de David y David está mencionado en esa genealogía. Así que era tan importante para ellos que se supiera que el Mesías era el hijo de David. Entonces este hombre humilde había entendido más que todos esos líderes religiosos, había reconocido al Mesías en Jesucristo, pero lo que él estaba haciendo no era por su intelecto, era algo que había nacido de lo más profundo de su alma, de su corazón. ¿Y saben por qué? Porque tenía una necesidad inmensa. Cuando nosotros nos encontramos en medio de una necesidad inmensa, mis hermanos, el clamor de nosotros se vuelve más real. El clamor que hay en nosotros para tocar las puertas del cielo, para recibir el favor del Señor, se vuelve más real. Nosotros podemos estar aquí y alabar al Señor de labios, ¿verdad? Porque los hermanos aquí nos motivan a que levantemos las manos y alabemos. Pero cuando en su corazón hay una necesidad real o una gratitud real, ¿verdad? Como la que vimos en nuestra hermana Marlene por la bendición que el Señor ha traído a su vida. Créame, mis hermanos, que lo que sale de nuestros labios es algo que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Y eso era lo que estaba pasando con Bartimeo el ciego en este momento. Él empezó a clamar de lo más profundo de su corazón porque sabía que la respuesta a sus problemas estaba pasando por ahí en ese momento. Y él tenía que llamar su atención. Él no podía perder esa oportunidad de recibir la respuesta que había estado buscando por quién sabe cuánto tiempo. Entonces miramos que le dice que clamó, que gritó, que gimió con desesperación: ten misericordia de mí. Sabía que era su única posibilidad. Seguramente ni los médicos le hacían caso, porque acuérdense que era marginado, era rechazado. Su única oportunidad de salir de su condición estaba frente a él. Entonces miramos en los siguientes versículos 39, que dice que la gente comenzó a callarlo. Pero dice que él gritaba aún más y clamaba aún más. Y su insistencia, su persistencia, pudo haber escuchado las voces de la gente. Quizás aún los discípulos mismos se le acercaron como se le acercaban en otras ocasiones, ¿verdad? A la gente y le decían: no molestes al maestro, cállate, baja la voz, no podemos escuchar sus enseñanzas con tanto grito. Él pudo haberse calmado, pero ustedes saben, dice la palabra, que no se cayó la boca. Dice la palabra que él siguió aún más clamando y gritando: ten misericordia de mí. El verso 40, mis hermanos, nos habla de algo hermoso, poderoso, que es una enseñanza. Son 3 enseñanzas que el Señor tiene en esta reacción de Jesucristo. El verso 40 nos dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y le hizo una pregunta. Mis hermanos, dice la palabra que Jesús se detuvo. Al escuchar el clamor de este hombre, al escuchar el gemido de este hombre, Jesucristo se detuvo. Se detuvo a la orilla del camino donde estaba este hombre necesitado. Y quiero decirte, mi hermano, amigo que estás en esta tarde, el Señor Jesús siempre se detiene cuando escucha el clamor de un alma que está clamando de lo más profundo de su corazón. El Señor siempre se detiene cuando hay una necesidad y tú estás confiando que Él puede resolver tu necesidad. ¿Quién es el mendigo? El mendigo dijimos que era alguien que no puede valerse por sí mismo, que no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas o de atender
sus propias necesidades. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿habrá alguien como Bartimeo en medio nuestro? Yo creo que todos nosotros somos representados por Bartimeo. El hijo de Timeo, el bendito, que irónicamente era maldito por las creencias de aquel pueblo, por sus líderes religiosos, por su situación actual. La palabra dice que todos nosotros pecamos. Por lo tanto, todos nosotros teníamos que recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Mis hermanos, todos nosotros tenemos necesidades, todos nosotros estábamos destituidos, pero la misericordia del Señor nos ha alcanzado, el favor de Dios nos ha alcanzado, su luz ha brillado y nosotros ahora gozamos de la bendición de ser hijos de Dios. Así que todos nosotros somos esos mendigos a la orilla del camino. Pero mis hermanos, lo maravilloso es de que Jesús se detuvo. Donde estaba esa necesidad, Jesús siempre se va a detener. Donde hayan vidas que crean que Él puede resolver su problema. Miramos entonces que cuando Jesús se detiene al clamor de Bartimeo, hay una diferencia. Mire, Jesús pudo haber hecho lo que hizo con el ciego en el estanque de Siloé, que hablamos, que está en Juan, capítulo 9. Dice la palabra que entraron y lo vieron ahí a la orilla de la entrada, este hombre, otro ciego. Jesús miró la necesidad en este hombre y dice que escupió en la tierra y con su saliva hizo lodo y le echó de ese tratamiento, dice, en los ojos a este hombre y le dijo: vete y lávate en el estanque. Y dice que este hombre ciego se lavó en el estanque y recobró la vista y pudo ver. Pero en el caso de Bartimeo, Jesús no fue donde estaba el ciego. Dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle, a que se lo trajeran a él. ¿Por qué Jesús, no creen que pudo haber sido más fácil que Jesús se acercara donde estaba el ciego? Y si lo quería sanar, que lo sanara. Yo creo que Jesús lo hizo a propósito, porque nos quería enseñar algo. Les quería enseñar algo a sus discípulos de aquel tiempo y nos quería enseñar algo a nosotros como iglesia actual. Dice que Jesús en medio de la multitud no se detuvo de su lugar. Mandó a que le trajeran a Bartimeo a donde él estaba. No se sabe a qué distancia estaba Jesús, quizás 1 metro, 2, quién sabe cuánta distancia había, lo separaba. Pero les dijo que lo trajeran, que lo mandaran a llamar. La lección, mis hermanos, que nosotros podemos aprender aquí es que en la obra de salvación Dios quiere nuestra participación. En la obra de salvación Dios quiere nuestra participación. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Lo más fácil pudo haber sido Jesús ir y sanar, pero la lección no iba a ser solamente para Bartimeo, la lección iba a ser también para los que rodeaban a Jesús. Y yo me imagino que aquellos mismos que estaban callando a Bartimeo y que le decían: cállate, baja la voz, han de haber sido los mismos que tuvieron que ir a decirle a Bartimeo: ven, que él te llama, te está esperando.
La Biblia no relata cómo lo trajeron, si cargado o de la mano, o yo no sé la cosa que lo trajeron para que estuviera enfrente de Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia tiene una misión. Hay personas allá afuera que están ciegas. Dice la palabra que el enemigo tiene una venda sobre sus ojos. Ellos no pueden mirar al Señor. Y la iglesia, nosotros tenemos una misión. El Señor nos está diciendo, vayan y tráigalos. Ellos están en necesidad y no pueden llegar hasta donde yo estoy. Pero ustedes son mis manos, ustedes son mis pies, ustedes son mis labios, ustedes son mis enviados. Tráiganlos a mi presencia, donde ellos puedan conocer la salvación. De otra forma no van a poder llegar. Fíjense que Bartimeo pudo haber quizás llegado a tientas, quizás no iba a poder pasar en medio de la multitud, pero Jesús lo mandó a llamar y mandó gente específica a llamarlo para que lo trajeran frente a él. El Señor nos está dando una lección hoy en día, mis hermanos. Hay Bartimeos allá afuera que usted y yo, el Señor nos ha comisionado a que los traigamos a su presencia. Dios va a hacer una obra transformadora en la vida de estas personas, pero Dios nos está necesitando a nosotros. Miren, el Señor necesitó en cada tiempo personas claves. Y Esther fue una de ellas. Si ustedes se acuerdan de la historia de Esther, su primo le dijo, ¿se acuerdan de Mardoqueo? Aquel hombre sabio le dijo, Dios va a traer salvación a este pueblo, sea por ti o sea a través de otra persona. Pero quién sabe si para este tiempo el Señor te haya escogido a ti para que seas reina. Mis hermanos, el Señor puede usar a otra persona, pero el Señor te está llamando a ti y me está llamando a mí para que seamos esos canales de bendición, esos instrumentos para que traigamos a esas personas que no se pueden valer por sí mismos, que no pueden, que su vista espiritual está cegada, para que los traigamos a la presencia del Señor, donde ellos puedan recibir una restauración. Así que, mis hermanos, no perdamos ese privilegio y esa oportunidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Y dice que lo trajeron delante de Jesucristo y Jesús le hizo una pregunta. La pregunta que Jesús le hace pareciera no tener sentido. Miren lo que le pregunta Jesús al final del versículo 40, en el 41. Y le preguntó, dice en el 41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino que los discípulos se quedaron viendo el uno al otro. ¿Cómo le va a preguntar eso? Si la necesidad de este hombre es obvia. No hay nada que no sea visible. Este hombre, su necesidad, su petición es obvia. Mis hermanos, Jesús no se lo dijo porque no sabía cuál era la necesidad de este hombre. Por supuesto que Jesús lo sabía. Cuando usted y yo nos presentamos en oración al Señor, mis hermanos, nosotros no nos presentamos para contarle al Señor lo que nos está pasando. ¿Usted cree que Dios no sabe antes de que usted y yo abramos nuestros labios por lo que nosotros estamos pasando? Por supuesto que el Señor sabe por lo que estamos pasando. El Señor lo conoce todo, dice la palabra que Él es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo. Pero cuando nosotros nos presentamos en oración, nosotros estamos rindiendo esos problemas, diciéndole, Señor, vengo a ti porque confío en que tú puedes ayudarme. Mis hermanos, el Señor a nosotros, los seres humanos, nos ha dado un libre albedrío. ¿Qué significa eso? Significa que nos da la oportunidad de decidir si le servimos o no le servimos, si confiamos o no confiamos. En esta ocasión el Señor estaba respetando
la voluntad y la decisión de Bartimeo. Obviamente este hombre estaba en necesidad, necesitaba algo, pero Jesús le pregunta para escuchar de él si le confiaba su necesidad. Y miramos la respuesta. Miramos la respuesta de Bartimeo. Quiero que miremos Marcos capítulo 10 y verso 51. Porque en español, como les digo, muchas veces se pierde un poquito el sentido de la traducción original, pero yo creo que Marcos 10:51 lo tiene un poquito más claro. Marcos 10:51. Bartimeo le dice que recobre la vista. Recobrar quiere decir que algún día la tuvo y la perdió. Por eso les digo que él no era ciego de nacimiento, sino que en algún momento este hombre pudo ver, pero ahora no podía ver y anhelaba ver de nuevo. Lucas 33:42. No, perdón. Lucas 18:42, perdón. Lucas 18:42. Viene la respuesta de Jesucristo a este hombre. Lucas 18:42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, este hombre dice en la palabra que inmediatamente abrió sus ojos y pudo ver. La fe, esa misma fe que impulsó a Bartimeo a reconocer a Jesús como el Hijo de David, como el heredero del trono de Israel, esa fe hizo el milagro que él estaba necesitando. Esa fe que sin ver, que sin tener la vista física, le hizo ver lo espiritual. Esa fe pudo obrar en su necesidad física. Y él dice en la palabra que recibió la vista en ese instante. Y si seguimos leyendo el verso 43, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Al escuchar Bartimeo las palabras de Jesús, al escuchar esa respuesta, recíbela. Si lo que me estás pidiendo es la vista, recíbela. La vista interna ya la tenía, él necesitaba era la vista externa. Jesús le dijo: eso que me estás pidiendo, recíbelo. Cambió en un instante su condición, de lamento a baile. Cambió en un instante su condición de maldición a bendición. En un segundo, el destino de Bartimeo fue transformado a recibir la respuesta de Jesucristo. Mi hermano, mi amigo que estás en este lugar, el Señor se detiene a tu lado hoy. Y no importa el problema que estés pasando o lo más bajo que hayas caído en el pecado, Jesús está a tu lado en este momento. Y Él se detiene para escuchar cuál es tu necesidad. La pregunta que Jesús te hace: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú estás necesitando de Dios en esta tarde? Tal vez un día le serviste y te apartaste del Señor. Tal vez lo que tú necesitas es regresar al Señor en esta tarde. A lo mejor nunca le has dejado, a lo mejor siempre le has servido, tienes años de estar en la iglesia, pero tal vez en algún momento el Señor sembró en tu corazón una palabra, una misión, y a lo mejor el enemigo con el tiempo te ha ido desanimando y has perdido de vista los planes que el Señor tiene para tu vida. A lo mejor tienes años estancado
en el mismo sitio. Pero es tiempo que le digas, Señor, que recobre la vista. Esa vista espiritual que me ha desviado un poquito del camino que tú tienes para mi vida. Quizás el problema, quizás la enfermedad, quizás la crisis, cualquiera que sea tu necesidad. Tal vez te sientes perdido, tal vez te sientes sin esperanza, pero ese mismo Jesús que estaba pasando por ese camino y se detuvo ante ese grito desesperado, angustiado de un hombre en medio de una necesidad, se detiene en esta tarde. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Mis hermanos, Jesús no ignora a aquel que a Él clama. Si tú tienes un clamor, quizás han sido años, la Biblia no relata cuánto tiempo tenía Bartimeo en esa condición. Y a lo mejor has pensado, el Señor ya se olvidó de mí, de mi problema, de mi necesidad, de mi clamor, de mi petición. Yo te estoy diciendo en esta tarde, Jesús está frente a ti en este momento, porque tú ya llegaste a su presencia. Y el Señor Jesús te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él conoce tu petición, Él la sabe, pero Él quiere que tú le digas en esta tarde, Señor, esto es lo que quiero que hagas. Señor, yo tengo fe que tú puedes hacerlo. Señor, yo reconozco que tú tienes el poder para hacer lo imposible posible. Dice la palabra, habrá algo imposible para Dios. Ese Jesús que mueve montañas, ese Jesús que conoce cada una de tus lágrimas, ese Jesús que conoce cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema, te está preguntando, ¿qué es lo que quieres que te haga? Yo te voy a invitar, si hay algo en tu corazón que quieres presentarle al Señor, yo te quiero invitar, iglesia, que te acerques a Él en este momento y clames, pero no solamente de labios. Yo quiero que levantes un clamor como lo hizo aquel ciego Bartimeo, sabiendo que posiblemente no iba a haber una segunda oportunidad. Jesús iba rumbo a Jerusalén para ser crucificado. No iba a volver a pasar por ese camino. Y esa era su única oportunidad para recibir su milagro. Por eso clamó, por eso le dijo, antes de saber que ese hombre se levantaría al tercer día triunfante de la cruz, aún sin saber el mensaje que Jesús le había dado a sus discípulos en los versos anteriores, que sus discípulos que habían caminado con él 3 años, dice la palabra, no lograron comprender ese mensaje. Bartimeo lo entendió y dijo, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo no voy a permitir que las voces que me están callando maten la esperanza que se ha despertado porque Jesús está pasando por aquí. Yo no me voy de este lugar sin recibir la bendición que Dios tiene para mi vida. Él se dispuso y lo recibió. Y dice la palabra que pudo ver y le seguía y glorificaba a Dios. En esta hora, si tú tienes una petición, yo te invito que pases al altar y te invito que clames y que clamemos juntos y le digamos, Jesús, esto es lo que yo quiero que me hagas.
Esto es lo que yo he estado esperando. Esto es lo que yo necesito en esta tarde. Si no conoces a Jesucristo, amigo que estás en este lugar, yo te invito a que pases. Queremos orar por ti. Queremos que ese Jesucristo que le devolvió la vista a un hombre que la había perdido, te devuelva la vista espiritual en esta tarde. Si estás en este lugar, no es una casualidad. Si estás aquí es porque el Espíritu Santo de Dios usó a alguien para traerte hasta la presencia de Dios. Porque hoy es el día que el Señor va a hablar a tu vida y vas a recibir ese milagro de salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que esa fe, Señor, que nació en el corazón de Bartimeo, Señor, esa misma fe, la esperanza, Señor, que tu pueblo ha recibido gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú te detienes delante del clamor, Señor, de alguien, Señor, que tiene una necesidad y gime, Señor. Gracias porque tú no nos pasas desapercibidos. Tú atiendes la necesidad, Señor, de todo aquel que pides. Porque dice tu palabra: pedidme y te daré por herencia las naciones. Tú no retienes la bendición de tus hijos. Tú no retienes la bendición, Señor, a tu pueblo redimido. Gracias, Señor Jesús. Gracias en este momento. ¿Habrá algo imposible para Dios? A veces nosotros mismos pensamos: quizás mi petición es muy pequeña. El Señor ha de tener cosas más importantes que hacer que atender mi petición. Mis hermanos, el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Vamos, iglesia, dígaselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Lo que amamos es tu presencia.
presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Ven, desciende hoy, Señor. Te amamos, te amamos. Que amamos es tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Amamos tu presencia, Dios. Vamos, iglesia, ayúdeme. Amamos tu. Dígaselo fuerte. Amamos tu. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu. Sí, Señor, amamos tu presencia. Amamos tu. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Señor, aleluya. Anhelamos es tu presencia. Señor, es tu presencia, Señor, es aquí en este lugar. Ven, desciende hoy, Señor. Es tu presencia. Es tu presencia. Lo que amamos es tu presencia. Santo eres Jesús.
santo eres Jesús. Yo les dije, mis hermanos, que este lugar estaba lleno de la presencia del Señor. Y yo creo que hemos sido testigos de que la gloria del Señor está en este lugar. Damos la honra y la gloria a ese Dios maravilloso que está en medio nuestro, que se glorifica, que hace cosas grandes. Mis hermanos, los milagros que se relatan en la Biblia no solamente son cosas del ayer. Dios hace milagros el día de hoy. Y muchas veces decimos milagros son solamente sanidades físicas. Los milagros más grandes suceden en el interior del ser humano y se van reflejando en el exterior, pero primero suceden adentro. Y eso le sucedió a Bartimeo, y eso sucedió en esta tarde. Yo no sé si usted lo cree. Dele un aplauso al Señor, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y respalda su palabra siempre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo es Él.